Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque aprenderemos la manera correcta y más sencilla de tomar capturas de pantalla en tu dispositivo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este tutorial es bastante sencillo y es muy rápido, inclusive le vas a poder sacar mucho provecho si en tu dispositivo no te funciona alguno de los botones que vienen integrados, como el de volumen, el de encendido o el botón de home. Si es que tú tienes un dispositivo anterior, va a ser perfecto para todos nosotros. Inclusive también la ventaja que tenemos es que vamos a poder tomar capturas con una sola mano. ¿Cómo vamos a hacer todo esto, Mau? Es un proceso muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a configuración. En configuración vamos a buscar el apartado que se llama accesibilidad. Una vez estando aquí en accesibilidad, vamos a buscar esta opción que tenemos en la parte de abajo, que tiene como una especie de manita y un dedito que dice tocar. Solamente lo seleccionamos. Una vez estando aquí, vamos a buscar la opción que se llama Assistive Touch, que es la primera que tenemos por acá. Solamente lo seleccionamos. Una vez estando aquí, lo que vamos a hacer es buscar esta opción que se llama tocar dos veces y lo vamos a presionar. Una vez estando aquí en esta opción, vamos a buscar la opción que se llama captura de pantalla y lo vamos a activar. Solamente verificamos que tengamos esta palomita activada. Una vez hecho esto, nos vamos a ir para atrás. Si tú no tienes activada la opción de Assistive Touch, solamente lo activamos. Como pueden ver, nos va a aparecer esta especie como de botoncito que tenemos por acá. Y si tú no lo habías configurado anteriormente y quieres que esté un poco más clarito, aquí vamos a poder configurarlo para que quede un poco más de color o que quede con menos color. Ya todo depende de tu gusto. A mí se me hace que queda bastante bien con el 40% que tenemos por defecto. Inclusive este botón lo vamos a poder mover por varios lugares. ¿Cómo vamos a hacer esto de la captura? Es muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros queremos tomar alguna captura de pantalla. Como ustedes saben, tenemos que presionar el botón de subir el volumen y el botón de encendido si tenemos algún dispositivo con Face ID, y de esta manera vamos a poder tomar la captura. Y aquí podemos hacer cualquier edición. Si tenemos algún dispositivo con el botón, ya sabes que lo hacemos presionando el botón de home que tenemos en la parte de abajo y el botón de encendido, y de esta manera tomamos la captura. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Solamente vamos a presionar rápidamente este botón que tenemos aquí dos veces. Entonces presionamos rápidamente y de esta manera podemos ver que también podemos tomar la captura sin necesidad de tocar ninguno de los botones que vienen en nuestro dispositivo. Y aquí solamente le editamos lo que queremos o podemos borrarlo y de esta manera nos podemos salir. Obviamente estas capturas lo podemos tomar en cualquier parte de tu pantalla y sin ningún problema vas a poder estar tomando capturas de pantalla sin ningún problema. Algo que me faltaba comentarles aquí es que si ustedes ya no quieren tener este botón en esta parte, es muy sencillo. De hecho, a mí en lo personal se me hace que no estorba para nada, pero solamente lo que vamos a hacer es irnos aquí a configuración. Nos vamos a ir al apartado de Assistive Touch y solamente desactivando el switch, como pueden ver, se desactiva este botón y ya cuando lo quieras volver a usar, solamente lo presionas y se te vuelve a aparecer. Entonces es algo que tú puedes tomar en cuenta si es que no te gusta tener este botón activado. De todas, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber si tú conoces algún otro truco o función escondida que tienes en tu dispositivo. Déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. También no olvides que en la letra I te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, donde simplemente lo presionas y te suscribes. Y también te dejo en este costado videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.